Repito, el día de ayer presenté un escrito a esta sala penal. Quisiera que se haga público, doctora. Ahí está el contenido. Vengo a ratificarme de su contenido, de lo que hice llegar a su despacho. En relación a su abogado, concretamente sobre eso, exprésese, por favor. Está en el escrito que presenté, doctora. No. Una regla en el proceso penal es la oralidad. No podemos leer escritos. Por eso es que le pedimos, le concedemos la palabra para que usted nos exprese en relación a su abogado. Concretamente, lo oímos. Doctora, no tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez de que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado. Señora presidenta de debate, señor presidente, señores magistrados, señores todos, en condición de presidente de la República secuestrado en el penal de Barbadillo. Señor Castillo, en relación a su abogado, le pedimos... Por esa razón debo agradecer públicamente a mi abogado Luis Medrano, porque no la puedes poner en un juicio que simplemente es una pantomima. Bien. Vamos a resolver el tema de su abogado. Nos ha expresado de que no tiene abogado y el señor Medrano... Tampoco acepto un abogado de la defensa pública, señora magistrada. Le hago una pregunta. Usted ha acreditado hasta 4 abogados y hasta donde entendemos no han sido subrogados. Luis Walter Medrano Girón, que dice que lo ha subrogado mediante un escrito, William Paco Castillo Dávila, Carlos Alberto Manuel Perea Pasquel y Juan Walter Cifuentes Bustillos, que ha actuado en nuestra sala incluso presentando recursos. Sí, a todos esos abogados... De todos he prescindido de sus servicios profesionales, doctora. ¿Los ha subrogado formalmente? También, así es. ¿Ha presentado el recurso a nuestra sala? Sí, el día de ayer, doctora, he presentado. Por eso en el contenido de ese descrito está claramente lo que he hecho. Vamos a resolver sobre el particular. Gracias. Amigos de Justicia TV, en estos momentos se desarrolla el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y otros 6 procesados por el delito de rebelión. Algo particular que acaba de suceder en esta audiencia es que el exmandatario acaba de informar que el día de ayer presentó un escrito subrogando a sus 4 abogados que venían ejerciendo su defensa. ¿Qué significa la subrogación? Es decir, que prescinde de sus servicios como defensa técnica. Es por ello que el colegiado se está tomando unos minutos para poder analizar esta situación particular que se viene presentando el día de hoy en la instalación del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, por el delito de rebelión. Hemos visto, hemos escuchado en audiencia pública sus argumentos, audiencia que viene siendo transmitida a través del canal Justicia TV. Por ello que el colegiado presidido por el magistrado José Neira Flores, integrado también por el juez Salomón Guerrero y la doctora Norma Carvajal, directora de debates, ha cedido unos minutos para que puedan analizar esta situación particular que se viene presentando en este juicio oral. Son ya a esta hora del día viene desarrollándose la instalación desde el penal de Barbadillo, en la sala de audiencias ubicada aquí en este recinto carcelario. Vamos entonces, ya al parecer hay una disposición que va a emitir el colegiado tras esta situación. El expresidente Pedro Castillo acaba de informar que ha subrogado a sus 4 abogados, por ello tampoco
tampoco ha mencionado, acepta la defensa pública. Entonces vamos a ver cómo es que se procede en estos momentos. Escuchemos a la directora de debates, la magistrada Norma Carvajal. El señor Castillo Terrones, vinculado a su abogado defensor. El señor Castillo Terrones en este momento señala que ha excluido de su defensa al doctor Luis Walter Medrano Girón. Y asimismo ha señalado que no desea que ningún abogado defensor público lo patrocine. Adicionalmente, este colegiado debe señalar que según la revisión del cuaderno respectivo, sobre todo el de control de acusación, se verifica que el señor Castillo Terrones ha acreditado 4 abogados: William Paco Castillo Dávila, Carlos Alberto Perea Pasquel y Juan Walter Cifuentes Bustillos, además del letrado Luis Walter Medrano Girón. Solo ha subrogado al último de estos. Los demás, su defensa sigue subsistente. Segundo, el literal E del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado. También debemos expresar que el derecho de defensa es fundamental, pero no es irrestricto como ningún derecho. Por su parte, el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución reconoce como principios y derechos de la función jurisdiccional, entre otros, el principio de no ser privado de derecho de defensa en ningún estado del proceso. En ese sentido, el artículo 85 del Código Procesal Penal, inciso 1, establece a la letra: si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citada y ésta es de carácter inaplazable, será reemplazado por otro que en ese acto designe el procesado o un defensor público, llevándose adelante la diligencia. ¿Cuáles son las diligencias inaplazables? Entre ellas, la de este caso, previsto en el artículo 367. En este caso, como dijimos, la etapa de juzgamiento es de carácter inaplazable. Además, en la citación a juicio, en el acto de citación a juicio que ustedes tienen a la mano y conocen, se ha dispuesto que el apercibimiento antes señalado. Y se señaló que de no concurrir su abogado, este sería excluido y se nombraría un defensor público. Y en ese sentido, esta sala, como en todos los casos previendo, ha oficiado a la Defensoría Pública para que asigne un defensor que pueda patrocinar sus intereses, un defensor que ha tenido conocimiento oportunamente del caso y el cual tiene las piezas procesales pertinentes. Asimismo, destacamos lo que señala el artículo 8, 9 y 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley establece los deberes de las partes como de los abogados, así como la facultad sancionadora del juez, en este caso del tribunal, ante incumplimiento de tales deberes, así como la sanción disciplinaria a los abogados. El Tribunal Constitucional, en el expediente 4693, expresó, de manera reiterada lo ha hecho el Tribunal Constitucional, que el derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso. Y esta tiene dos vertientes, material y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor. En los casos en que el Estado tenga la obligación de asignar un defensor de oficio, esta posición queda garantizada siempre que se le posibilite al abogado defensor contar con los medios y el tiempo necesario para que ejerza adecuadamente la defensa técnica, lo que en este caso ha ocurrido. Ahora bien, este derecho no se limita únicamente a la exigencia de que se produzca la designación de un abogado defensor, sino que éste debe estar debidamente preparado.
De lo expuesto, permite advertir que existen casos en que el Estado tiene la obligación de asignar un defensor de oficio, con lo cual queda garantizado el derecho de defensa, al ser este un derecho irrenunciable. Tanto más cuanto el acusado no brinda razones jurídicas aceptables para negarse al patrocinio de su libre elección o de oficio. En consecuencia, en mérito a las normas glosadas, este tribunal resuelve: téngase por designado al abogado defensor Iber Maraví Olarte por la defensa del acusado José Pedro Castillo Terrones en los términos que expresa, es decir, únicamente para los efectos del anuncio que se rehúsa a participar en el presente juzgamiento, subsistiendo la designación de los letrados Castillo Dávila, Perea Pasquel y Cifuentes Bustillo, por señalado su domicilio procesal electrónico. Segundo, nómbrese al abogado defensor Edgar Cayagualpa Quispe a fin de que patrocine los intereses procesales del señor Castillo Terrones. Encomiéndesele el cumplimiento eficiente de los deberes constitucionales propios de la defensa necesaria del acusado en caso persista de no designar un abogado de su libre elección. Reitérese la comunicación al señor Castillo Terrones, que tiene derecho a nombrar un abogado de su libre elección en cualquier otra etapa del proceso, bajo apercibimiento de continuar su juzgamiento con la defensa pública en caso de no hacerlo. Bien, vamos a proseguir. El señor defensor público, por favor, ubíquese en el lugar del señor, al costado del señor Castillo Terrones. Quiere intervenir el señor Castillo. Un momento, por favor, que se siente el abogado. Muchas gracias, señora directora de debate, señor presidente. La razón principal por que mi abogado no está, señora magistrada, es justamente porque a través de mi abogado yo había recusado a usted, porque usted había adelantado opinión concerniente a mi detención preliminar y sigue usted juzgándome cuando ya todo está zanjado. No hay razón de tener un abogado y por eso agradezco al doctor de la defensa pública, pero quisiera agradecerle que no me es útil la defensa como profesional en este proceso. Jamás he cometido delito de rebelión, doctora. Y mis coacusados, que el día de hoy el Ministerio Público los ha hecho traer acá, nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación antes, ni durante, ni después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, de un discurso político. A mí se me acusa de muchas cosas en Palacio de Gobierno. Bien, disculpe que lo interrumpe. Disculpe que lo interrumpa, pero se ha resuelto el tema de su abogado y en relación a la recusación. Disculpe, señor. ¿Puedo intervenir yo? ¿Puedo intervenir yo? Me hubiese gustado que... Sí, le digo. Solo le digo que el tema de recusación ya ha sido resuelto. Señor presidente. Sí. Señor Castillo, el tema de la recusación ya ha sido resuelto, en el sentido que seguramente sus abogados le han comunicado. No solamente ha sido resuelto en el sentido que hay muchos casos que se está viendo. Yo trabajo en esta sala penal especial hace 7 años con o sea, conozco casos contra altos funcionarios en ese momento y estoy en la Corte Suprema hace 16 años, en distintas salas penales de la Corte Suprema. Entonces, en los casos que algún juez haya conocido incidentes de alguna persona que después tenga que haber un juicio, en todos los casos ha sido uniforme en el sentido que, como no se resuelve sobre el fondo del caso, sobre si son culpables o inocentes, las personas solamente son articulaciones de una investigación preparatoria, entonces es infundada la recusación. O sea, no es un tema personal, ya la jurisprudencia es uniforme, número 1. Número 2, todas las personas que son sometidas a un proceso penal
tienen la obligación de concurrir a las etapas del proceso. Si no lo hacen, nosotros, los jueces, tenemos que disponer que la fuerza pública los conduzca. Otra cosa es si las personas quieren, declaran, y si no quieren, no declaran, se acogen a la cláusula de no autoincriminación. Por lo tanto, si usted, depende de usted, usted es libre. Nosotros tenemos la obligación de que haya un abogado siempre. Si usted no quiere tener defensa particular, tiene que haber un defensor público. Entonces, si usted considera, tiene sus propias ideas respecto a este caso, igual nosotros vamos a tener que conducirlo acá, salvo que en su momento usted preste una declaración, la que usted estime, porque va a haber un momento donde tenga que ejercer propiamente su defensa y ahí veremos ya la necesidad de que usted continúe concurriendo o no, cuando sea necesario, volverlo a conducir acá. Pero el juicio oral no se puede hacer si usted voluntariamente no está presente. En el caso que usted no quiere estar presente, ya dispuesto, en el Código Procesal Penal están las medidas de coerción personal que se tienen que elaborar. O sea, ningún imputado en el Perú puede hacer lo que desee. Todos estamos sujetos a reglas. Entonces, usted debe tener en cuenta eso, señor Castillo. O sea, usted tiene sus propias ideas, este es un juicio penal, hay un marco de imputación de la Fiscalía, nosotros no estamos haciendo un juicio político. Ya, doctor, esa es la situación, señor Castillo. Con el mayor respeto posible, pero también nosotros merecemos respeto, la justicia merece respeto, y si usted tiene un concepto, es su concepto, señor, pero acá vamos a hacer el juicio oral contra las 7 personas que están siendo procesadas. Con todo respeto, usted es el presidente de la sala, ¿cómo usted me puede garantizar la transparencia y la imparcialidad de este proceso cuando de por medio hay una magistrada que ha tenido opinión en una de mis recursos que he presentado con respecto a mi petición preliminar? Aparte de eso, señor Castillo, debo informarle que siendo 3 jueces, para que haya una sentencia en este caso, basta que hayan 2 jueces que voten en determinado sentido. O sea, tampoco la doctora decide cuál va a ser la responsabilidad o inocencia de ninguno de ustedes. Podemos hacerlo los 3 por unanimidad o puede ser por mayoría. Entonces está garantizada acá la imparcialidad de este caso y repito, ya se ha resuelto, ya se le ha comunicado a sus abogados, usted ha tenido N cantidad de abogados, se entiende que ellos le han puesto en conocimiento de eso y si no ha sido así, se lo haremos saber a usted, se lo dejaremos en el lugar donde se encuentre usted internado. Justamente, doctor, todas las imputaciones, los delitos que se me acusan son totalmente ilegales e inconstitucionales. Señor Castillo, eso lo vamos a discutir en este juicio. Así que tenemos que continuar el juicio para que eso sea así. No hay otra posibilidad, señor doctor, Castillo. Le he hecho llegar a través de mi escrito, incluso... Señor Castillo, estamos en un juicio oral y todas las comunicaciones son orales. Incluso, ya le hemos dado un espacio para que usted haga su intervención, pero las intervenciones no pueden ser políticas acá, señor Castillo. Señor Castillo, los jueces decidimos cómo se lleva a cabo un juicio y además cada señor que esté procesado tiene que tener derecho a un abogado. Decidimos eso y los señores procesados no pueden libremente agarrar y disponer lo contrario, señor. ¿Qué? Sí, ya, señor Castillo. Ya le hemos dado las razones, las explicaciones. No estamos en un debate en este momento. Sí, prosiga, doctora, por favor. Gracias, señor presidente. Bien, vamos a explicar a las partes cuál va a ser la metodología del juicio, las pautas. Es necesario que todos conozcan cuáles van a ser las reglas procesales bajo las cuales nos vamos a regir. Y ellas son las siguientes. Disculpen, el señor Infanzón no ha concurrido. Vamos a resolver su situación jurídica. No se ha conectado virtualmente, a pesar de que tenía conocimiento, está presente su abogado defensor. A ver, corremos traslados sobre el particular a la... ¿Quién sabe se está conectando? ¿Hilda? ¿El señor Infanzón? Solo está el abogado hasta el momento, señora directora de Bien. debates. Corremos traslados sobre el particular a la defensa, a la Fiscalía. Muchas gracias, señora directora de debates. Efectivamente, ya usted ha mencionado también los artículos que disponen la presencia de las partes en este juicio. En el caso concreto, el inciso 6 del artículo 355 del Código Procesal Penal establece que la audiencia se instalará y la instalación del juicio es inaplazable.
no puede en todo caso iniciar el juicio si es que las partes, en este caso los acusados, no se encuentran presentes. Efectivamente hemos tomado conocimiento que ha sido notificado debidamente el acusado Infanzón Gómez, aún así no se ha conectado virtualmente pese a la autorización realizada por esta Sala Suprema. Y en ese sentido solicitamos se tenga que aplicar en todo caso, conforme establece el artículo 367, inciso 1 del Código Procesal, siendo la presencia obligatoria del acusado, en el inciso 2 se le requiera su presencia bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz. Muchas gracias, señorita. Gracias. La Procuraduría, sobre el particular, su opinión. En virtud a lo que ya se ha dado cuenta, señora directora de debates, en esta audiencia, en la cual ha sido válidamente notificado y la cual los artículos ya mencionados por el representante del Ministerio Público requieren la participación de la parte acusada, solicitamos de que se le aperciba que sea declarado reo contumaz en caso de concurrencia. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno de los abogados desea opinar sobre el particular? Doctor. En virtud de evitar nulidades futuras y siendo obligatoria la presencia del investigado en este acto, solicito que se hagan los apercibimientos de ley en tanto de evitar nulidades futuras y que pueda recortarse el derecho a todas las partes del proceso. Muchas gracias. Gracias. Bien, el tribunal va a resolver. Señora Presidenta, señor Presidente de los jueces superiores, ¿me puede permitir la palabra? Diga, doctor Infanzón. Perdón, diga, señor abogado. Señor Infanzón. Primeramente, debo cuestionar el pedido que tiene la fiscal y del abogado que termina de exponer en esta sala. Primeramente, a mi patrocinado debe comprobarse que ha sido debidamente notificado, porque ya he explicado directamente que él no se encuentra en el país y posiblemente no hay señal y no se ha enterado de este proceso. En segundo lugar, señor presidente, señores jueces superiores, supremos, debemos tener en cuenta que mi patrocinado tampoco no ha cometido ningún delito de rebelión, ni como... No, señor abogado, en relación a su patrocinado y su concurrencia. Señora directora de debates, usted ha mencionado bien claro que todo se hace en forma oral. Entonces, si me corta la palabra, directamente me está desviando del tema. Pero déjeme terminar mi idea para que ustedes tengan una decisión respectiva. No podemos cortar a la mitad de una exposición que se está haciendo. Entonces me parece que también nosotros como abogados tenemos el derecho a que sí, pero señor abogado, a ver, le explico. Tiene usted todo el derecho, eso es cierto, pero siempre que sea pertinente a lo que se le está preguntando. Y se le está preguntando en relación a la concurrencia de su patrocinado Infanzón. Su micrófono. Active el micrófono, por favor. El micrófono, no lo oímos. A ver, por favor, en la sala de audiencia no podemos estar utilizando los señora juez suprema del director de debates, debo ponerle... Tenga la bondad, señora Chávez, ¿ya? Concéntrese acá, estamos viendo su situación jurídica desde el inicio, está pasando esto, doctor Noblecía, usted conoce bien las reglas, muchos años de litigante, tenga la bondad, ¿ya? Tenga la bondad. Bien, señor abogado, le escuchamos, concluya. Ya, quiero ser bastante claro y corto. Primeramente, no hay certeza que haya sido debidamente notificado o posiblemente por el lapso de tiempo que nos separa de un país a otro país, no tengo la certeza que haya sido debidamente notificado. Entonces, no se puede declarar reo contumaz como está pidiendo el Ministerio Público, aplicando los artículos que debía aplicarse oportunamente cuando la persona es reacia a presentarse a un juicio. Pero acá no tenemos la certeza que haya sido debidamente notificado. Entonces, yo he presentado el escrito respectivo para que tengan en cuenta la digna sala la situación de mi patrocinado. Bien, bien, señor abogado. Con lo que usted ha expresado vamos a resolver. Gracias.
Asistente, por favor, dé cuenta de la notificación al señor Infanzón. Sí, señora directora de debates. Al respecto, doy cuenta a usted que a folios 4536 obra el escrito presentado por el señor José Francisco Marino Salas Abanto, en representación del procesado Eder Antonio Infanzón Gómez. En dicho escrito señala lo siguiente: que su patrocinado reside en Suiza, circunstancia por la cual solicita se le notifique vía consular en el citado país. De otro lado, solicita se le remita el link respectivo para que pueda enlazarse y asistir a la audiencia virtual y tenga la oportunidad de rebatir el delito que se le imputa. Señala como correo electrónico de tincopa1310@gmail.com y el celular de su abogado número 9911-74545. Al respecto, señora directora de debates, cumplo con informar que ha sido debidamente notificado a la casilla del abogado y también al correo Gmail antes citado. Gracias. El tribunal va a resolver. Amigos de Justicia TV, un nuevo receso se programa por unos minutos. El colegiado va pues a resolver, ¿no?, la condición de reo contumaz que al parecer se dictaría contra uno de los procesados. Hablamos del oficial PNP Infanzón, quien se encuentra ubicado, pues según la dirección que él ha mencionado, está en Suiza. La Fiscalía ha solicitado pues se dé este apercibimiento, ¿no?, ya precisado por él, precisado en el Código Procesal Penal, que pues quien no asiste de manera presencial a este juicio o no se hace presente a la instalación de un juicio oral, pues es declarado reo contumaz y se dispone su ubicación y captura. La Fiscalía, la Procuraduría también ha reiterado similar pedido. Sin embargo, el abogado, la defensa de el oficial Infanzón, pues ha solicitado que primero se verifique si ha sido debidamente notificado con respecto a la instalación de este juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y otros 6 acusados por el delito de rebelión. En imágenes, pues el colegiado está debatiendo esta situación que también se está presentando en la audiencia tras la ausencia de uno de los acusados, ¿no?, y va a emitir su veredicto en este juicio, ¿no?, va a emitir su decisión en este juicio. Son ya las 10:30 de la mañana. Estamos en una transmisión en vivo a través de Justicia TV en la instalación del juicio oral, ¿no?, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y otras 6 personas vinculadas a su gobierno por el delito de rebelión. Entonces el doctor Neira está haciendo las consultas también al personal jurisdiccional, verificando si realmente fue notificado. Se ha informado en audiencia que esta persona, no hablamos del oficial Eder Infanzón Gómez, pues ha dejado solo un correo electrónico a donde se le van a remitir los diferentes autos que se emitan, disposiciones que se den durante este proceso, ¿no? Entonces se está verificando también la dirección de correo electrónico que sí ha sido, ¿no?, correctamente enviado, ¿no?, esta citación a juicio, ¿no? Vamos a ver entonces cuál es la decisión. Están revisando ellos el Código Procesal Penal para emitir su decisión, esto, ¿no?, enmarcado en la legalidad, y evitar también posibles nulidades dentro de esta etapa, ¿no?, del proceso, ¿no? Son las 10:31 de la mañana. Estamos en vivo desde el penal de Barbadillo, en la sala de audiencias de
del Poder Judicial instalada en este recinto carcelario, ¿no? Vamos a ver entonces qué resuelve este colegiado. La Sala Penal Especial es quien tiene a cargo el juicio oral contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones. En imágenes vemos entonces al presidente de esta Sala Suprema, el doctor José Neira Flores, así como al juez Salomón Guerrero y a la jueza Norma Carvajal, debatiendo este apercibimiento contra uno de los acusados, ¿no? Hablamos de el oficial de la policía Eder Infanzón Gómez, quien se ha informado, reiteramos, se encuentra pues radicando en Suiza. Hay que mencionar también que para este oficial pues no tiene una medida coercitiva, no tiene una comparecencia no con restricciones ni algún pedido de prisión preventiva. Él se encuentra con una medida de comparecencia simple, ¿no? Que es decir, que él tiene que asistir cada vez que la sala, pues, ¿no? El colegiado no, lo cite, ¿no? Es por ello que se encuentra también fuera del país. Suiza, se ha informado, es el país donde estaría acusado. Vamos entonces ya, al parecer hay una decisión del colegiado sobre esta situación que también se presenta tras la ausencia de uno de los acusados en este juicio oral. De la mañana, quienes se conectan a esta audiencia a través de Justicia TV, ¿no? El canal oficial del Poder Judicial, a través de las redes sociales y también por nuestra señal de televisión, nuestras 4 señales, ¿no? de transmisión a través de la televisión. Estamos en la instalación del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y otros 6 acusados por el delito de rebelión. Vamos entonces ya, hay una decisión con respecto a la ausencia de uno de los acusados. Hablamos del oficial Eder Infanzón Gómez, ¿no? Integrante de la Policía Nacional, que se ubica en Suiza y no se ha conectado de manera virtual a la instalación del juicio. Escuchemos la decisión. En etapa intermedia, y el señor también indicó ese mismo correo. ¿Quién es el señor? El señor Eder Antonio Infanzón Gómez. Se conectó a 2 sesiones de audiencia en etapa intermedia. En esa oportunidad, bueno, ingresó con el correo, pero solamente en el acta se consignó el DNI. Bien, ese correo que proporcionaron fue al que él se le ha notificado. Sí, señora directora de debates. Bien. Bien, en esta audiencia ha comparecido el abogado defensor del señor Infanzón Gómez, letrado José Francisco Marino Salas Abanto. El señor abogado ha señalado de que no sabe del paradero de su patrocinado y que ignora si éste ha sido debidamente notificado para su concurrencia a esta sesión de juicio. Corrido traslado a las partes, en particular al Ministerio Público y la Procuraduría, señalan que se debe hacer efectivo lo que señala el numeral 367 y 364 del Código Procesal Penal vinculado a la declaratoria de contumacia. Asimismo, uno de los abogados ha solicitado al tribunal tutelar que no se produzca ningún supuesto de nulidad para que el proceso discurra de manera exitosa. El artículo 79 de nuestro Código Penal regula la figura, de nuestro Código Procesal Penal, gracias, señala que el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado
cuando de lo actuado aparezca evidente que, no obstante tener conocimiento de que es requerido, no se presenta voluntariamente a las actuaciones procesales. Asimismo, señala que la declaración de contumacia no altera el curso del proceso y si ésta se produce en el juicio oral, que es el caso, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquel. Bien, esto también tiene que ser concordado con lo que dispone la norma en el artículo 365, inciso 4, que dice: el emplazamiento al acusado se hará bajo apercibimiento de declararlo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada. Y también lo que dispone el artículo 367.4 de la misma norma procesal, que indica la letra: cuando son varios los acusados y alguno de ellos no concurra, la audiencia se iniciará con los asistentes, declarándose contumaces a los inconcurrentes, sin justificación. Igual trato merecerá el abogado defensor, el acusado que injustificadamente deje de asistir. Bien, de la evaluación de estas normas y de lo expuesto en esta audiencia, y por cierto, de la razón emitida por la asistente de causas, tenemos que el señor Eder Antonio Infanzón Gómez ha participado activamente en la etapa de control y ha señalado el domicilio, el correo que en este acto también proporcionó a la sala penal especial. Se le ha notificado a ese domicilio y tiene conocimiento cierto de la realización de esta sesión de audiencia. Por tanto, en cumplimiento de lo que disponen las normas, se presenta este supuesto, la sala dispone declarar reo contumaz al acusado Eder Antonio Infanzón Gómez, con DNI 41520731, disponer su conducción de grado o fuerza y se archiva provisionalmente los actuados en relación a él. Bien, es la decisión que ha tomado la sala. Bien, continuamos con la sesión de audiencia. ¿El debate me permite? Señor abogado. No encontrándome conforme con la declaración de reo contumaz, ¿Ha concluido? Señor abogado. Bien, continuamos. Directora de debate, si me permite, en todo caso, para complementar la resolución emitida en este momento, se solicita también se tenga en cuenta que se inicie el proceso de extradición. Bien, eso lo evaluaremos oportunamente, señorita fiscal. Bien, damos por válidamente instalado este juicio oral. Y como les estaba adelantando, la metodología del juicio va a seguir las siguientes pautas que pedimos que las observen todos los presentes en este juicio para que discurra de manera exitosa, tutelando la presunción de inocencia y el derecho de todas las partes. Primero, el punto de partida es la presunción de inocencia de los acusados. Segundo, el ejercicio del derecho de defensa de las partes está garantizado durante todo el juicio, en la forma y oportunidad que la norma procesal señala. Las partes intervienen en igualdad de posibilidades de ejercer sus facultades y derechos. Este juicio se rige por los principios de oralidad, contradicción y publicidad. En ese sentido, todas las cuestiones o peticiones propuestas en audiencia se expresarán de manera oral en el momento oportuno. El juicio está a cargo de los 3 magistrados aquí presentes. Quien hace uso de la palabra dirige el debate y puede ordenar los actos necesarios para su desarrollo. Así lo contempla la norma. En el ámbito de dirección, el director de debates puede impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos impertinentes o inadmisibles, sin coartar, por cierto, el razonamiento ejercicio de la acusación y defensa.
Las partes deben requerir el uso de la palabra y el tribunal autorizarlo, y no interrumpir, salvo en caso de formular objeciones en el estadio correspondiente. Las alegaciones, insisto, de las partes deben ser pertinentes y oportunas. Puede limitarse el uso de la palabra a las partes y sus abogados invocando pertinencia, fijando límites igualitarios para todos ellos, teniendo en cuenta, por cierto, la complejidad del caso. El juez ejerce poder disciplinario en la sala, con el fin de mantener el respeto en la sala de audiencias, así como disponer la expulsión de aquel que perturbe el juicio o incluso la detención a aquel que impida la continuación del juzgamiento. El poder discrecional permite al juez resolver cuestiones no regladas en el juicio para su efectiva y debida continuación. Las partes deben observar lo dispuesto en relación a la concurrencia. Ante dicho incumplimiento, se efectuarán los apercibimientos decretados. En caso de inasistencia de acusados, de declararlos contumaces. En caso de inasistencia de abogados, siendo una audiencia inaplazable, de ser reemplazados por la defensa pública. Asimismo, es pertinente dar unas pautas administrativas. Como dijo el señor presidente, y lo hemos cumplido en este acto, se requiere la asistencia puntual a las sesiones de audiencia, debiendo 20 minutos antes hacer las coordinaciones con los auxiliares jurisdiccionales a través del correo de mesa de partes de la Sala Penal Especial o al número oficial 970-690801. Se debe requerir a cada una de las partes intervinientes en su condición de oferentes que coadyuven al aseguramiento de la prueba que han ofrecido. Las audiencias inicialmente se llevarán de manera presencial 3 veces por semana en este recinto penitenciario, durante 4 horas, desde las 9 a la 1 de la tarde. Habrán 2 recesos de 10 minutos cada uno. En cada audiencia se indicarán las pruebas cuya actuación se realizará en la siguiente sesión y, de ser el caso, se indicará la metodología a seguir. La parte que en su alegación requiera la lectura de alguna prueba deberá indicar, a efectos de su ubicación, el número de tomo, el folio y, de tratarse de un audio, la hora exacta donde está registrado. Bien, esas son las pautas y que oportunamente irán dándose de acuerdo al avance del caso. Bien, pasamos a la etapa de alegatos. Vamos a conceder la palabra a la señora fiscal. ¿Cuánto considera que va a durar su alegato, señora fiscal? 1 hora y 20 más o menos. Bien, vamos a concederle 1 hora. Bien, y de necesitar un poco más nos lo hará saber. Bien, concedemos la palabra a la señora fiscal para que formule sus alegatos de inicio. Bien. Muchas gracias, señora directora de debates. Hoy nos convoca una audiencia, el juicio que no tiene precedentes en nuestra historia ni en los anales judiciales. Es el juicio seguido a el ciudadano José Pedro Castillo Terrones, quien ha quebrantado el orden constitucional y democrático de nuestra sociedad. Pese a haber sido nombrado y elegido como presidente de la República y haber ejercido el más alto cargo funcionarial. Y en efecto, él en aquel día, 7 de diciembre del año 2022, quebrantó el orden constitucional. Y para ello, para realizar este acto, tuvo participación de las siguientes personas que vamos a enumerar progresivamente. En cuanto a realizar estos actos para la planificación y ejecución, tuvo la participación de la ciudadana Betsy Betsabe Chávez Chino, que en ese momento ejercía la presidencia del Consejo de Ministros.
también tuvo la participación del ciudadano Aníbal Torres Vázquez, que en ese momento ejercía ser jefe de asesores de la PCM. Y para la ejecución, netamente, tuvo la participación de los siguientes ciudadanos. El señor Arturo Huerta Olivas, que en su momento fue designado y en ese momento se encontraba ejerciendo como ministro de Estado, en este caso como ministro del Interior. También tuvo la participación para la ejecución de la persona de Manuel Elías Lozada Morales en su condición de jefe de la 7ª región de la Policía Nacional del Perú en Lima. También ha tenido la participación del ciudadano Justo Jesús Venero Mellado en su condición de jefe operativo de Servicios Especiales UCE. Y también ha tenido la participación del señor Eder Antonio Infanzón Gómez en su condición de oficial operativo de la UCE. Señores jueces supremos, en los próximos días ustedes tendrán la oportunidad de conocer, conforme a la teoría de caso del Ministerio Público, que efectivamente el señor Castillo Terrones y las personas que lo acompañaron en ese momento y que participaron en los hechos, como indicaba, van a tener la oportunidad de ustedes conocer cómo planificaron y cómo ejecutaron estos actos de quebrantamiento de nuestro orden constitucional. En efecto, vamos a señalar que efectivamente, como hechos precedentes, señores magistrados, y como planificación de estos hechos, nos vamos a remontar al día 6 de diciembre del año 2022, fecha en la que, por un lado, el ciudadano Castillo Terrones solicitó la renuncia del comandante, en este caso, del comandante general del Ejército peruano, Walter Horacio Córdoba Alemán, por medio o a través del ministro del Interior, Elías Bobbio Rosa. Efectivamente, en ese momento le solicitó por intermedio, como decimos, del ministro de Defensa que renuncie al cargo, dado que él tenía dentro de los planes designar a otra persona afines a sus intereses para que pueda ejercer ese cargo de general del Ejército peruano. Bien, para ello, como también hemos indicado, vamos a hacer concurrir a este despacho al señor Walter Córdoba Alemán, quien nos dará cuenta y testificará de estos hechos, cómo es que se le solicitó la renuncia al cargo por intermedio del entonces ministro de Defensa. También tendremos en esta audiencia, en este juicio, el señor exministro de Defensa, Bobbio Rosas, quien declarará cómo intervino para la solicitud de renuncia al cargo del entonces general del Ejército peruano. Así también tendremos la presencia de la señora Lina Sánchez Camada, la secretaria del Ministerio de Defensa, y también del viceministro de Defensa, en este caso Andrés Salas Jaén, quienes corroborarán esa situación del pedido de renuncia al cargo al general de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, ese día 6 de diciembre del 2022, el acusado Castillo Terrones se reunió en horas de la noche con sus coacusados Chávez Chino y Torres Vázquez, con la finalidad de coordinar el plan criminal. Y en ese momento elaborar también el mensaje a la nación que debiera ser leído por Castillo Terrones al día siguiente. Para ello tendremos la concurrencia en este juicio de
personas o testigos que van a declarar al respecto, y también tenemos el acta de visualización del registro fílmico del Salón Dorado de Palacio de Gobierno, que darán cuenta efectivamente que en horas de la noche los acusados Chávez Chino y Torres Vázquez ingresaron al despacho presidencial. Como consecuencia de la distribución de los roles, el acusado Aníbal Torres Vázquez redactó el mensaje a la nación que debía ser leído por el acusado Castillo Terrones al día siguiente, 7 de diciembre del 2022. Y para ello y demostrar esa situación, tendremos la oportunidad de tener presente en este juicio al perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango, quien dará cuenta de cómo fue encontrado ese archivo en mensaje.doc, y el mismo que fue creado el día 6 de diciembre del 2022 a las horas 22:52, horas en que se encontraban